principio de celeridad presume que las declaraciones formuladas por los administrados en la forma prescrita por la ley responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Si la declaración va acompañada de respaldo documental o este se exige por parte de la administración, el delito trasciende a uno de fraude procesal o de uso de documento falso o adulterado y no a uno de falsa declaración. Para afirmar un delito independiente, con la sola declaración, esta tiene que revelarse como suficiente para permitir la iniciación, continuación o culminación del procedimiento. Luego, si la declaración exige además corroboración instrumental, esta desplaza a aquella, pues será la utilización de instrumentos fraudulentos el comportamiento disvalioso y no una declaración que de forma independiente resulta inocua. Por tanto, se trata de un delito de mera actividad y de comisión instantánea. Se consuma cuando se hace la declaración falsa en el marco de un procedimiento administrativo vigente. El delito de comisión instantánea no puede ser continuado porque el delito instantáneo se consuma en un solo acto, mientras que el acto continuado se prolonga en el tiempo. El agotamiento es una fase posterior a la consumación. El sujeto activo ya no cumple con los elementos típicos, sino que consigue la intención que perseguía. En resumen, el agotamiento no se castiga. En el presente caso, la imputación fáctica en la disposición de formalización de la investigación es la misma para ambos delitos. No se precisa si la investigación es sobre la base de un concurso real o ideal de delitos. En todo caso, en la resolución de vista impugnada en casación, se señala que la diferencia radica en que el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo, la finalidad es cumplir con las formalidades descritas en la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, y así evitar un posible procesamiento administrativo sancionador, mientras que en el delito de fraude procesal se logró conseguir una respuesta de la Oficina Nacional de Procesos Electorales que determinó la no existencia de infracciones o incumplimientos. Como ambos delitos están sancionados con una pena máxima combinada de privación de la libertad no mayor de 4 años, la precisión sobre si se trata de un concurso real o ideal no va a marcar diferencia en el plazo que se debe tomar en cuenta para el cómputo de la prescripción, en tanto que en cualquiera de estos dos supuestos, el plazo ordinario de prescripción es de 4 años de privación de la libertad. No hay controversia respecto a los siguientes puntos. Primero, el beneficio y reducción del plazo de prescripción a la mitad por razón de la edad del investigado, conforme lo dispone, de acuerdo con la ficha RENIEC del investigado Kuczynski Godard, nació el 3 de octubre del año 1938, por lo que en la fecha de comisión de los hechos, 2015 a 2016, contaba con 67 años de edad. En consecuencia, corresponde tal beneficio. Segundo, se debe tomar en cuenta el plazo de la prescripción ordinaria, no la extraordinaria. Esto último se desprende del hecho que en el requerimiento fiscal escrito 17-2025 presentado, se señala en el fundamento 6.26 que el plazo ordinario es de 4 años, el cual se empezó a contar desde la fecha de formalización de la investigación preparatoria. Esto coincide con la tesis de la defensa que sostiene que en la investigación preliminar no se incluyó a Kuczynski Godard en calidad de investigado, que fue recién en la disposición número 12 del 1 de julio del año 2021, disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, que se le incorporó formalmente al proceso como investigado. En prueba de ello, se acompañó a su escrito en el que deduce la excepción de prescripción copia de la providencia sin número de fecha 5 de abril del año 2021, en la que el despacho fiscal señala como respuesta a su escrito de apersonamiento que, de la revisión íntegra de la carpeta fiscal, hasta la fecha no se tiene por incorporado como persona natural investigada al señor Pedro Pablo Kuczynski Godard, que la disposición número 8 integra como investigado únicamente a la Asociación Instituto País y que su declaración tomada el 14 de agosto del 2019 ha sido realizada en calidad de testigo. Y tercero, respecto al carácter permanente del delito de fraude procesal, ambas instancias así lo señalan. Conforme se ha mencionado en el artículo 82 del Código Penal, la fecha en que se debe iniciar el cómputo del plazo de prescripción
tiene que ver con la naturaleza jurídica del delito respecto a su permanencia en el tiempo. Delito permanente, instantáneo o continuado. Concepto que incide en la fecha de consumación del delito, momento en el cual se inicia el cómputo del plazo de prescripción de la acción penal. El Ministerio Público sostuvo en el fundamento 6.8 de su requerimiento escrito 17-2025 MPFN que si bien en la imputación fáctica en la formalización de la investigación se precisó la fecha de presentación de los informes o escritos con declaración falsa sobre la identidad de los aportantes en la campaña electoral a la OMPE y no se precisó de manera exacta en qué fecha culminaron, el hecho de mencionar en los elementos de convicción que Carlos Portocarrero Mendoza remitió el 20 de septiembre del año 2018 un escrito a la OMPE con los datos de algunas personas cuyos aportes se identificaron a partir de la información remitida por el Banco de Crédito, es suficiente para considerar que el excepcionante tenía conocimiento de ello y que por tal motivo forma parte de la imputación. Estimó que recién con la presentación de ese escrito cesó la permanencia en la ejecución del delito. Por ende, desde ahí se inicia el cómputo de la prescripción, según el Ministerio Público. Tal razonamiento no toma en cuenta que si bien en el delito de fraude procesal es importante verificar la última actuación que efectuó la parte encausada en el proceso donde se habría incurrido en fraude procesal para determinar el momento de su consumación, debido a que en las diversas etapas se pueden ejercer actos en procura del fin principal, el cual es obtener un pronunciamiento como producto del error inducido. De acuerdo con lo establecido en la casación 1025-2019 antes referida, siendo el objeto de pronunciamiento de la autoridad administrativa, dicho pronunciamiento marca el límite para la ejecución permanente de este delito. El pronunciamiento se dio cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales emitió el informe técnico final IFA 2016 número 29 GSPF OMPE, que determinó la inexistencia de infracciones o incumplimientos que amerite el inicio de un procedimiento sancionador contra el partido político. Es en esa fecha que terminó el carácter permanente de la actividad delictiva. Mientras que en un delito de comisión instantánea, como el de falsa declaración en procedimiento administrativo, el delito se consuma con la simple insertación de la falsa declaración en el procedimiento administrativo, la cual, según los términos de la imputación fáctica que sustenta la decisión de iniciar la investigación preparatoria contra el recurrente, en dicha imputación resulta evidente y claro que se determinó que el período que comprendía la investigación eran los años 2015-2016, lo que resulta lógico y razonable porque los documentos e información que se habían presentado eran para la campaña electoral del año 2016. Este es el contexto temporal que se debe tomar en cuenta para el inicio del cómputo de la prescripción. No se imputó la comisión de un delito continuado en el que aún con fecha posterior a este periodo se siguieron presentando informes falsos. Los documentos que contenían datos fraudulentos tenían el propósito de justificar los aportes de la agrupación política que la agrupación política habría recibido para la campaña electoral del 2016. En consecuencia, la determinación temporal del hecho para ambos delitos tiene como sustento dicho contexto, por lo que la documentación posteriormente obtenida no justifica la precisión de otro espacio temporal. Se trata de analizar documentos realizados en el contexto temporal establecido por el Ministerio Público. La sola presentación de un documento posteriormente, cuando la investigación jurídica está en curso y el tiempo de comisión de la actividad delictiva ya está definido, solo importan actos procesales de defensa que pretenden actuar documentos para justificar la licitud de la actividad supuestamente delictiva que se imputa. O en todo caso, tienen el propósito de contrarrestar la sospecha de la existencia de un hecho delictivo. Por tanto, no pueden derivar en una ampliación del tiempo de la investigación, menos en una audiencia de excepción de prescripción, cuando claramente en los términos que justifican la investigación se dice que se comprende los años 2015-2016. Los documentos que se habrían presentado durante la investigación y que corresponden a los años 2017 y 2018, a los que se hace referencia, no son elementos de investigación que sustenten la determinación de investigar la presunta comisión de los delitos de fraude procesal y de falsa declaración en procedimiento administrativo.
menos pueden servir de argumento para ampliar la temporalidad del delito ya definido, sino que se trata de documentos de descargo obtenidos con posterioridad, presentados por el investigado. En consecuencia, no es de recibo confundir los términos de la imputación, tanto en los hechos como en la temporalidad, con los documentos de descargo que los investigados tienen el derecho de presentar, lo que puede hacerse durante la investigación y que, por ser presentados posteriormente al inicio de la investigación, no deben ser referidos como término adicional para extender el ámbito temporal del delito por el Ministerio Público. La información adicional remitida a la OMPE por uno de los investigados en septiembre del 2018, en la que se identifican los datos de algunos de los aportantes, se dio en una etapa posterior al supuesto fáctico imputado en la disposición número 12 de formalización de la investigación preparatoria, 1 de julio del año 2021, en la que se señala en los diversos informes económicos financieros ante la OMPE que se presentaron durante la campaña electoral para la presidencia del año 2016. Tan cierta es esta versión que en la audiencia de prescripción, a instancia del juez, se dispone que el fiscal precise el ámbito temporal de la imputación y luego de una supuesta suspensión de dicha audiencia, al día siguiente, recién el fiscal refirió los documentos del año 2018, variando los términos inicialmente establecidos justamente cuando se tenía que debatir una excepción de prescripción donde era necesario determinar cuándo se inicia el cómputo del hecho delictivo y cuándo se consuma dicho evento, para definir si la excepción de prescripción de la actividad penal ya había operado. Esto vulnera el derecho a la defensa y a la necesidad de determinación precisa de los hechos imputados y la temporalidad de la actividad delictiva, que se denomina en nuestro medio como principio de imputación necesaria. Desde el 2016, en que se presentaron los supuestos informes o declaraciones falsas, hasta julio del 2021, en que se formalizó la investigación preparatoria, 1 de julio del año 2021, contra el investigado Kuczynski Godard, ya habían transcurrido con exceso los 4 años de prescripción ordinaria, plazo establecido después de efectuar la reducción correspondiente por el beneficio de la edad del investigado al momento de la comisión de los hechos y de aplicar la dúplica por la comisión de los delitos como integrante de una organización criminal. La formalización de la investigación preparatoria no podía superar un plazo que ya había caducado con antelación. La controversia respecto a si se aplica o no duplicar el plazo de prescripción conforme dispone el párrafo final del artículo 80 del Código Penal no resulta relevante en este caso para la solución de la prescripción, por cuanto con dúplica o sin ella la acción ya ha prescrito, en tanto que sin la dúplica la prescripción de la acción penal se encuentra, en tanto que sin la dúplica la prescripción de la acción penal habría operado a los 2 años. Por consiguiente, la acción penal se encuentra prescrita respecto a los hechos imputados en la disposición de formalización de la investigación preparatoria como delito de fraude procesal y falsa declaración en procedimiento administrativo. Por estos fundamentos, los integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República declararon fundada la casación interpuesta por Pedro Pablo Kuczynski Godard por las causales previstas en los numerales 1 y 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal. En consecuencia, casaron la resolución de vista de fecha 25 de julio del año 2022, Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional Penal Especializada, que confirmó el auto de primera instancia de fecha 12 de octubre del año 2021 por el juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que declaró infundada la excepción de prescripción de la acción penal deducida por el investigado. Sin reenvío, revocaron el auto de primera instancia, reformándolo, declararon prescrita la acción penal por los delitos de fraude procesal y falsa declaración en procedimiento administrativo en el proceso penal que se le sigue a Pedro Pablo Kuczynski Godard por los delitos de fraude procesal, 416 del Código Penal, falsa declaración en procedimiento administrativo, 411 del Código Penal, y otros en perjuicio del Estado. Ordenaron el archivo de la investigación en estos extremos y la anulación de los antecedentes policiales y judiciales que se hubieran generado. Dispusieron que la presente sentencia a la casatoria sea leída en audiencia pública y
y acto seguido se notifique en su totalidad a las partes apersonadas en esta instancia. Estos son los términos en los que se ha resuelto la casación 2486 del año 2022 procedente de la Sala Penal Nacional. Damos por concluida la audiencia de lectura de sentencia. Buenos días con todos. Se les notificará inmediatamente.